Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, contenta de compartir con ustedes esta semana nuevamente las buenas noticias, la gente que está haciendo cosas importantes en Puerto Rico y celebrar, porque ya ustedes saben que a mí lo que me gusta es celebrar las cosas buenas. Y hoy vamos a hablar de biología, vamos a hablar de manatí, pero vamos a hablar de muchos otros seres vivientes que comparten nuestras aguas, nuestras costas. Tenemos como invitado al biólogo Antonio Minucci. Tony, bienvenido a Good News. Gracias por recibirme. Qué bueno, son muchos años ya que nos conocemos. Estaba contándome, Tony, que desde el 1985 empezaste con esto, que en aquella época yo me acuerdo haberte entrevistado en El Nuevo Día y en muchos otros sitios, y era como que manatí what, o sea, cuando tú... No se sabía. No se sabía, ¿verdad? Sí, o sea, yo yo me acuerdo que la primera entrevista que yo te hice, los dos hace unos cuantos años menos, recién graduado, yo estaba empezando en El Nuevo Día y tú empezando con la Red Caribeña de Varamientos, que fue como originalmente se llamó tu proyecto. Sí. Era como que son los manatíes, y hoy, pues 40 años casi, 35, 40 años después, todavía no sabemos qué son los manatíes, estamos hablando. Pero sabemos un poquito más. Sabemos un poquito más. Cuéntanos un poquito cómo tú llegaste a enamorarte de estas especies y de querer estudiar y dedicar tu vida, porque has dedicado toda tu vida a cuidarlo. Así que, ¿cómo empezó esta aventura? Bueno, eso le podemos echar la culpa a un delfín que se llamaba Delphi en el acuario de Puerto Rico, en Isla Verde, en Piñones, ahí en Boca de Cangrejo. Los que nacieron antes de Menudo para acá no saben. Eso era en los 70, sí. Oye, yo nunca fui a ese acuario. Pues sí, el acuario estaba en los 70. Eso está en la Liga del Monoloro, casi. Eso es contemporáneo. Más o menos. Sí. Y ahí yo fui a los 9, 10 años y jugué con un delfín por primera vez en mi vida. Era bien abierto y ese delfín estaba en un estanque bastante pequeño en ese momento, ¿no? Y yo me puse en el borde y el delfín tenía una bola y yo le agarré la bola y se la tiré y él me la trajo y empecé a jugar con él hasta que vino una señora que me dice, mira, nene, ten cuidado, esos tiburones muerden. Y yo era, el niño de 9, 10 años como, ay, por favor, señora, ¿cómo usted puede saber? Esto es un delfín, por favor. Y ese delfín pues fue el que cambió mi vida. Desde entonces me acuerdo, a los 10, 11 años, yo llegando de la escuela, cogí el teléfono, llamar al acuario. ¿Cómo está Delphi hoy? Ay, Dios mío. Sí, ok, gracias. O sea que tú le dijiste desde chiquito a tus papás, yo voy a ser biólogo marino específicamente. ¿Iba a ser titiritero o biólogo marino o veterinario? Y titiritero, en verdad, me gustaban mucho las marionetas. Y no está tan lejos, pero eso es noticia nueva. Estoy viendo a ver cómo es que conecta esa. Fíjate, yo no lo veo como tan diferente. Yo está oscuro y oculto en mi vida, porque yo creo que la primera vez que yo cuando te retires, el próximo libro mío va a ser de marionetas. A lo mejor, tienes que tener una creatividad inmensa para poder hacer los personajes como ella, ya no me... Sí, para las marionetas hay que... Lo dije en español y todo. Sí. Pero qué convicción de tan joven saber que ese momento cambió tu vida y que te abrió a este camino de que has dedicado tu vida, y que estamos contentos de tenerte aquí, porque realmente nosotros apostamos en este programa que resaltar las buenas noticias y gente de tu trayectoria es importante, porque da ejemplo y también porque has dado muchísimo para educar sobre los distintos animales y sobre todo los manatí. Luego, después de la experiencia en este nuevo lugar que yo no sabía que existía de acuario en
en Loíza. En Piñones. En Piñones. Ujú. Wow, no, yo voy a buscar eso porque no sabía ni que existía eso. ¿Cómo empezaste a estudiar ciencia? ¿Cómo decidiste entre las 3 avenidas que tenías? Pues la avenida de veterinaria siempre estuvo. Trabajaba con un veterinario ahí en Cupey por mucho tiempo durante high school. Pero en la escuela superior, en el Colegio San José, mi feria científica fue sobre la naturaleza de los delfines. Un proyecto bien bonito porque eso fue en cuarto año, porque a los 16 años yo tuve la gran oportunidad de ir de intercambio cultural a Holanda durante un verano. Y ese verano yo sabía había aprendido que en Holanda había un montón de acuarios y delfinarios, así que le pedí a mi familia de Holanda que me dejara visitar los delfinarios. Y este muchachito de Cupey, de familia Corsa, se va a Holanda y empieza a ir a los delfinarios y se presentaba primero en holandés, empezaba diciendo "Spreek u Engels", que si hablaba inglés. Si me decían que sí, pues chévere. Le decía, pues mire, yo estoy investigando delfines, ¿puedo ver los delfines de ustedes? Y esto fue en 1981, pues me dejaban entrar y yo fotografiaba los delfines y los tocaba y todo. En uno de los sitios, mi familia esa vez me mandó solo, en vez de enviarme con mis hermanos o con los primos de Holanda, me mandan solo, ya, tú sabes coger el tren, tú puedes ir. Y fui a Renen, y allí pues voy a la entrada y le digo que yo estudio delfines, que si puedo ir a ver el delfinario. Me dejan entrar al zoológico, voy al sitio de los delfines y hay un entrenador allí y le digo, "Spreek u Engels", ¿habla usted inglés? Me dice, no. Y yo, ay, chaval. Lenguaje de señas. Y el tipo me dice, "Spreek Spans". Y yo, Spans, español. Mejor pues sí, todavía. mano, que si yo soy de México. Así que le digo al entrenador mexicano, pues mira, yo soy de Puerto Rico, vente con nosotros. Me pasa atrás y le digo, ¿puedo fotografiar los delfines? Sí, puedes fotografiar lo que quieras. Nosotros vamos a almorzar aquí. Tú juega con los delfines. Y de momento le digo al entrenador, ¿me puedo tirar en la piscina con los delfines? Y el tipo me dice, sí. Y yo, de 16 años, me quito la ropa, me quedo en mi traje de baño. En ese momento eran Speedos, ¿ok? Aclaración válida. Sí, porque, o sea, you have to have the picture de yo en Holanda a los 16 años en un Speedo entrando a una piscina con 5 o 6 delfines sin saber que la temperatura estaba como en 55 grados. Así que yo salto a la piscina y digo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? No puedo ni moverme por el frío. Pero como salto a la piscina, pues los delfines se fueron al otro lado. Así que los delfines estaban lejos y yo nadando como un bobo en el medio de la piscina de 55 grados. Hasta que entonces me salgo, voy al freezer, cojo un pescado, me entro otra vez a la piscina con el pescado. Entonces los delfines vinieron y jugaron conmigo. Esa fue mi primera experiencia nadando con delfines en Holanda a los 16 años con un grupo de mexicanos. Y de ahí decidiste pues hacer... ¿Qué más voy a hacer? Tu bachillerato. Entonces terminé el proyecto mío ese de Feria Científica de la Naturaleza del Delfín, basado en mi experiencia en Holanda. Y solicité a escuela a la universidad. Tenía 2 opciones, o ir a biología marina en Long Island o ir a Colorado State para veterinaria. Y mirando los dos lados dije, veterinaria. Pues me voy a veterinaria allá, a Colorado, en medio de el campo. Vaqueros, botas, no había agua, sombrero. No habían delfines. Todo el mundo decía howdy. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? No, 4 años, lo hice así completo. Mira. Pero hiciste un bachillerato. Pero hice un bachillerato en zoología. Zoología. Y mis investigaciones eran sobre delfines y ballenas. En el medio de Colorado. Porque encontré un profesor que me dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y yo, pues yo quiero esto. Y me dice, pues cuando tú vayas a Puerto Rico, pues tú haces tus investigaciones y vienes acá y yo te doy crédito. Y entre esas investigaciones, pues la primera fue uno de nomenclatura ahí, súper chévere, más bien de biblioteca. El segundo verano, me vengo a Puerto Rico. Ustedes querían oír cuentos buenos, claro, ¿verdad? Okay, está bien. Historias que me vengo a Puerto Rico y estaba el circo de los hermanos Fuentes Gasca, acá en el Irán Bison. Será parecido al de los que estaban ahora, los hermanos Soler, otros hermanos.
Sí, pero eran los hermanos Fuentecasca. La cosa es que yo, de presentado, averiguo que tienen unos lobos marinos allí. Y yo pues voy de presentado y como ya me había funcionado en Holanda, vengo acá y le digo, yo estudio mamíferos marinos. Que era, en ese sentido, sí ya estaba estudiando mamíferos marinos, pero yo estudio mamíferos marinos. ¿Hay algo que yo pueda ayudarle? Y me dice el gerente del circo, me dice, en el Irán Bison, me dice, pues mira, lo que pasa es que nos mandaron estos 3 lobos marinos, estas 3 hembras de lobos marinos, pero no mandaron al entrenador, mandaron al entrenador de leones y él es el que está dando el show. Y él no sabe entrenar lobos marinos. ¿Tú sabes entrenar lobos marinos? Y yo, sí, claro que sí. Chacho, yo. Y me dice, pues fenómeno. El otro es que no podemos conseguir el pescado que comen los lobos. A ver si tú nos puedes ayudar a conseguir macarela. Y yo, pues con mucho gusto. Y cogí y le conseguí las macarelas. Y vuelvo a donde el gerente y me dice, ¿tú puedes entrenarlas? Y yo, sí. Y dice, pues tú vienes todos los días. Después del show, puedes sacar los lobos marinos al stage y ahí los entrenas y los practicas para que entonces estés mejor, porque el señor de los leones no puede entrenarlos. Qué Así suerte. que yo pasé todo el verano jugando con lobos marinos. entrenando lobos marinos en el Irán Bison. La lección de vida me imagino que es que uno, si te pregunta, ¿tú sabes eso? Sí, claro que sí, o sea, 90%. O sea que el aprendizaje ha sido un poco autodidacta, sí. pero detrás de todo el interés de que tú específicamente todo te fue guiando hacia los mamíferos marinos. Pero espérate, déjame terminar el cuento. Claro, Vuelvo a Colorado. Y me dice mi profesor, ¿y qué hiciste este verano? Y yo, pues entrené foca. Me dice, escríbeme un paper completo sobre eso y yo te voy a dar 2 créditos por tu experiencia de verano. 2 créditos por entrenar foca. Está bueno. Y después, el próximo verano, entonces vine a Puerto Rico a estudiar ya la población de mamíferos marinos. Y ahí en el 85 es que yo conozco los manatís por primera vez. Eso, ahora caemos en... O sea que yo no estaba en manatí, estaba en delfines, después en lobos marinos, hasta en el 85 que entonces aprendí sobre los manatíes. ¿Quién te habló de los manatís? Porque empecé a investigar qué se hacía aquí en Puerto Rico. Y en ese momento había un personaje americano muy, muy famoso él, muy buena gente, pero personaje se llama Tom Carr. Y Tom Carr es el hijo del famoso herpetólogo de tortugas marinas, Archie Carr. Y Archie Carr es como mega conocido en el mundo de las tortugas marinas. Él murió ya, pero es el pionero en el mundo de la biología de tortugas marinas. Y el hijo de él estaba haciendo unos trabajos para el Navy con los manatíes de la base naval. Y yo fui y entrevisté a Tom Carr. Eso era en Ceiba. En Ceiba. Y entonces ahí quedaste fascinado con los manatíes. Lo que pasa es que con los manatíes es que, contrario a las focas y a los delfines, ellos necesitaban ayuda. Era una situación que no se sabía mucho, que estaban en peligro de extinción. Los delfines y las focas no lo estaban. Estaban siendo causa de muerte por cacería. Los manatíes aquí se cazaban. ¿En serio? Uy, de comerse la carne, ahí en Luquillo, a comerse la carne. O sea, como lo de la carne de carey. Lo mismo del carey, pues se hacía con manatí mucho más callado, pero sí. O sea, era un delicacy, los manatíes. Y entonces, pues ahí es que digo, pues yo creo que los manatíes es el área donde debo. Yo quiero hacer que eso es ahora ilegal y o sea, que nadie vaya a coger idea de... Bueno, siempre ha sido ilegal, inclusive en ese momento era ilegal, en el 85, desde el 67 es ilegal. Pero hay una historia muy, muy compleja cultural sobre los manatíes y comerse su carne. Lo que pasa es que los manatíes son de América. O sea, donde ocurren es en el Atlántico, hay en África, pero pues dejemos esa especie aparte. Pero la de América, que va desde Florida hasta Brasil, era consumida por los taínos y los indígenas de los diferentes países o sea, era parte de su dieta. Sí, regular. Era su dieta, pero era una cuestión sustentable. O sea, pues matabas un manatí cada cierto tiempo y le daba para comer a todo el mundo, etcétera. Igual con las tortugas. Y los taínos pues eran muy conocidos por usar los manatíes no solamente para carne, pero sus costillas eran utilizadas como espátulas vomitivas para las ceremonias religiosas
de aspirar la coaba. Entonces ellos se purgaban con la espátula de manatí, con la costilla de manatí, en forma de espátula para vomitar antes de hacer su ritual. Su ritual religioso y estuvieran limpios internamente. Así que era una cosa importante. Llegan los españoles y aprenden de los indígenas, de los taínos, especialmente, que fueron los primeros indígenas que ellos trabajaron, se encontraron, se encuentran que pueden comer manatí. Pero el manatí en ese momento, para todo el mundo, era un pez, porque está en el agua. Si era un pez, y le llamaban el peje manatí. Peje. Pues entonces se podían comer los viernes, porque el viernes era el día de precepto. Y no se puede comer carne los viernes, pero el manatí sí se puede comer, y el manatí lo que sabe es a cerdo y a vaca. Así que era como... De hecho, le dicen vaca marina, ¿no? Esto está perfecto. Podemos comer carne los viernes, y buena. Porque, o sea, la carne de manatí es una carne de cerdo y una carne de res, pero cuantiosa. Así que los españoles empezaron a utilizar el manatí. Y ahí es que entonces empiezan a mermar los números, porque eran toda esta gente cazando manatí. No era sustentable. Todos los viernes. O sea, desde esa época entonces empezaron a bajar los números, se supone, porque me imagino que pues obviamente no hay récord, pero el manatí ¿tenía depredadores naturales o no? Es muy grande para tenerlo. O sea que en realidad el humano es el peligro. Su problema más grande. Antes era la cacería, hoy en día en Puerto Rico y Estados Unidos es los choques con embarcaciones. Pero no nos alejemos todavía del tema. No, estamos todavía en la historia. Porque la historia de los cronistas sobre el manatí es una cosa súper bella. Por ejemplo... La sirena, cuéntame. Pues primero, cuando llegó Colón a América, vio unos manatíes cerca de Montecristi. Y dijo, he visto unas sirenas, pero no son tan bonitas como las pintaban los griegos. Claro, porque lo que vio fueron unos manatí que son gorditos, cachetones, gris, con pelitos así, con bigote. Pero tienen la aleta... Bueno, tienen una aleta redonda los de acá, pero pues él dijo que vio sirena. De noche y con 2 o 3 copas de vino, él veía sirena. Bueno, y sin ver mujeres. Pero sí hay una silueta. Llevaban unos meses, unos cuantos meses largos sin... Pero hay una silueta que en la oscuridad tal vez podría asemejarse. ¿O no? Son bien grandes. Tú que los has visto mucho, ¿no? Tendría que tener varias copas de vino encima. Varias copas de vino y meses. Pero también los manatíes amamantan a su cría. Las tetas de los manatíes están debajo del brazo, de la axila. O sea que no es como una ubre de una vaca. Están acá y entonces los agarran. Entonces eso empieza a cuadrar. Son mujeres. Sí, tiene la parte maternal. Pues a ti que te gusta todo esto de la lectura y de la literatura, te recomiendo leer el libro Ocaso de Sirena, Esplendor de Manatí. Un libro... Lo voy a anotar. Un libro que, o sea, ahora que sabes un poco de manatíes, vas a ir leyendo y vas como, wow, mira para allá. ¿Y qué es lo que pues más te impacta? Pues es machear lo que uno sabe ahora de biología de manatíes con lo que ellos vieron y por qué lo vieron. Por ejemplo, yo publiqué hace unos cuantos años un artículo sobre los manatíes y su relación con las rémoras. Las rémoras son estos peces que se pegan a los tiburones, etc. Pues en el libro de Ocaso de Sirena, uno de los cronistas habla sobre los manatíes y las tortugas marinas con el peje reverso. El peje reverso es la rémora. Entonces así se la llamaba en ese momento, el peje reverso, porque va panza arriba. Pero lo cómico es que ella le explica cómo los taínos entrenaban a los pejes reversos, a las rémoras, las criaban en estanques, y cuando iban a pescar, lo que hacían es que se llevaban sus rémoras amarradas, tenían un cordón amarrado a la cola, y estaba en el bote en agua, ¿verdad? Y cuando ellos ya estaban listos para buscar una tortuga marina o un manatí, cogían y soltaban a las rémoras, pero con el cordel. Y la rémora iba y se le pegaba a una tortuga o un manatí, y ellos poco a poco
recogían el cordel de su rémora, que estaba pegada. O sea, que era una pesca súper inteligente. Eso está en el libro de Ocaso de Sirena. Eso es como lo que tienen ahora de un los GPS automático. De los satélites de... Sí. Entonces cogían, cazaban su manatí o cazaban su rémora, su tortuga, le daban de comer a la rémora de recompensa y la volvían al bote para la próxima caza. Y eso está en ese libro del 1500. Y ese libro de la época, o es sea, todo el libro es del 53, pero son todos los récords de los cronistas sobre manatíes en toda Latinoamérica. Súper chévere. Así que ahí habla sobre lo de las sirenas, habla sobre el peje reverso, habla sobre Matum, que es un manatí que rescató de bebé un indígena en la República Dominicana y cómo lo crió en un lago. Pero tú escribiste algo también de Matum, ¿o hay un cuento? No, algo? hay un cuento de Matum de una autora de Mayagüez. Ah, ok, porque yo sabía que ese nombre era... y entonces te hace el cuento completo de Matum y cómo creció grande y cómo estaba entrenado y era amigable. El Matum, tú podías montar qué sé yo cuántas personas encima de él para cruzar el lago, que una vez un español le lanzó o sea, le hizo daño con un golpe y que entonces desde entonces el manatí se asomaba a ver si era español o si era indígena para poder salir a verlo, y que después un huracán vino y abrió el lago y Matum se fue al mar. Pero la pregunta, lo que conocemos hoy de los manatís, ¿tienen memoria como para acordarse de si es español o no, o sea, para mirar? Bueno, son mamíferos, igual que nosotros. Más que son mamíferos, son primos de los elefantes. Ya los elefantes tienen lo de la memoria. Ya te lo contesté. Uh-huh. Pero sí, nuestros manatíes que nosotros rehabilitamos nos reconocen a nosotros. Moisés nos reconoce. Bueno, vamos a hablar de Moisés, porque los manatíes antes y después de Moisés. Correcto. Porque Moisés el manatí es como que... Como el Matum. Es un influencer en su momento y esa es una historia también bien bonita porque... ¿fue el primero que rescataron? Fue el primero que yo rescaté. Bueno, y el primero rescatado en Puerto Rico. ¿Y eso en qué año estamos? 1991. Noviembre. 1991. ¿Y Moisés está por ahí? ¿Ustedes lo soltaron? Moisés los otros días posteé un video que nos mandaron en las redes de Moisés nadando al lado de un bote como si fuera Speedy González. Pero súper bien. O sea, Moisés tiene se liberó. 34 años de edad. Pero se mantiene... Él vive en Naguabo. Como si fuera el vecino mío. Pero lo tienen No tenemos Jeep. Él ya no tiene su transmisor porque le dimos la privacidad. Pero lo reconocemos sus marcas, su cara. O sea, el manatí levanta la cara. Ese es Moisés. Igual que tú reconoces a tu hijo, a tu primo, a tu tío. ¿Cuántos años estuvo en la red? Estuvo 4 años, pero nosotros siempre lo hemos seguido y el muchacho tiene 34 años de edad. ¿Cuánto viven los manatí? Hasta unos 70, 80 años. O sea, que igual que los humanos, más o menos. Pero en Puerto Rico y en Estados Unidos, bueno, porque es donde sabemos, la mayor parte de los manatíes en vida silvestre no duran más de 25 años, 20 o 25 años. ¿Por los accidentes? Por los accidentes, sí. O sea, que realmente los accidentes son... Que no son ningunos accidentes, porque si tú estás en un área, tu lancha va bien rápido, o sea, es un accidente pero tú te das cuenta si te llevas un manatí, porque bueno, a veces cuando duro. van tan rápido, esos golpes que se dan, tú los conoces, que pam, pam, pam. Puedes darle un tronco o puedes darle un manatí, pero tú sigues de largo, nadie para. Sí. Cuando escuchas ese golpe, a menos que no te rompa el bote. Yo tengo una historia de manatí, pero te la voy a hacer después que regresemos de la pauta. Me encantan cómo podemos ir a través de la historia y ir viendo, ¿verdad?, cómo vamos conociendo y se va documentando los manatíes en la historia. Y cuando regresemos vamos a hablar sobre el trabajo importante que están haciendo a favor de los manatí.